Bueno, pues el día de hoy comenzamos este cuarto módulo ya de su diplomado, donde ya han revisado pues diversos aspectos desde con mis demás compañeros y compañera. Ya revisaron ustedes el tema de gestión y legislación del patrimonio, el tema de políticas públicas, el tema de gestión comunitaria y bueno, llegamos el día de hoy al escabroso tema de las empresas culturales, lo financiero, los cruces con lo económico y el patrimonio. Yo voy a estar pues facilitando, coordinando estas sesiones y por supuesto pues todas las dudas y preguntas podemos irlas revisando tanto en el Classroom como en nuestras sesiones que tendremos los sábados. Hoy por ser la primera pues siempre nos tardamos un poquito más como que en comenzar y agarrar vuelo, pero bueno, ya vamos comenzando. A lo largo de estas 4 semanas, bueno, por acá puse, ¿no? Ya los temas que han revisado. Y a lo largo de estas 4 semanas vamos a estar revisando, o me gustaría que abordáramos el contexto económico, social y político alrededor de las empresas culturales, cosa que vamos a ver que es pues sumamente relevante en estos momentos. Eh, Vamos a identificar también desde una perspectiva que me parece interesante a los públicos y audiencias y sobre todo vamos a enfocarnos en la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es decir, qué impacto tiene hablar de derechos humanos y de audiencias y de personas participantes de nuestros proyectos. Y también me gustaría que como objetivo pues nos planteáramos identificar retos y oportunidades en torno al financiamiento de nuestros distintos proyectos y organizaciones. Este módulo 4 se va a dividir pues a su vez en 4 temas que como mencioné vamos a ir revisando cada uno a la semana. El día de hoy justamente vamos a empezar con este cruce entre economía, cultura y empresas. Es una relación difícil, la verdad. Ha sido difícil históricamente generar estos cruces, al menos desde la academia todavía sigue siendo a veces complejo, pero por lo mismo me gustaría que nos hiciéramos preguntas alrededor de los financiamientos, alrededor de quién paga y por qué pagan, ¿no? Por nuestras iniciativas, qué modelos de apoyo público existen, que también es algo que pues ha estado, ¿no? En la discusión en los últimos años, ¿no? Tanto en nuestro país como a nivel regional y me parece que eh, mundial. Por aquí vamos a comenzar con 2 videos muy cortitos, pero que me gustaría que nos sirvan un poco para detonar también la discusión en un ratito. Bien, por aquí sí ven todos y todas mi pantalla, ¿verdad? Ven, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a ver este video que es muy cortito y luego otro.
Y por otra parte, vamos a ver este video también por acá. Disculpa, Michelle, el video anterior tiene sonido porque no se escuchó. Ah, sí, sí, sí. A ver, vamos a... Eso es importante, eso es importante. Voy a quitarme los audífonos para que se escuche directamente desde acá. Okay. A ver, ahí va. I could stare at this painting for hours. It's one of my favorites. Just hand me a chair, and I'll be sitting there till the morning. Somebody save me, I'm going down. I'm Armin van Buren, and welcome to the special multimedia tour, Embrace Vincent. Y ahora vamos a ver otro por acá. Ahí sí ya se escuchó, ¿verdad? Ya se compartió el audio. Listo. Y vamos a volver a la presentación. Comienzo con estos dos ejemplos porque me parecen interesantes justo en términos de lo que vamos a problematizar, ¿no? En términos de cómo son iniciativas que ambas se desarrollan dentro de museos icónicos, museos muy relevantes para sus contextos nacionales, pero desde perspectivas muy distintas, ¿no? Podemos ver cómo pues la iniciativa, ¿no?, del Museo Van Gogh tenía pues una serie de patrocinadores y seguramente pues tenía pues un alto costo, ¿no?, el boleto de entrada a un evento así. Y vemos cómo en el contexto en nuestro país, pues la iniciativa se desarrolla como parte de una exposición. Al final del video, si ustedes se dan cuenta, no vemos logos de patrocinadores, vemos únicamente pues los logos institucionales, ¿no? Y esto, pues me gustaría que al final comentáramos un poco, ¿no?, acerca de estas propuestas. Históricamente vamos a tener justo que cada país, cada contexto, incluso, ¿no?, al interior de cada país va a haber contextos muy distintos de cómo se piensa el financiamiento y de cómo se piensa la institución cultural desde el punto de vista económico, ¿no? Podemos pues tener los ejemplos de instituciones y de organizaciones en Estados Unidos cuya idea surge justo desde los capitales privados, ¿no? Es decir, desde las empresas y desde los mecenas que surgen de diversas industrias ajenas al sector cultural, pero que aportan para la creación y sostenimiento de diversos proyectos. Vamos a tener, pues, por supuesto, ¿no?, los ejemplos de los grandes mecenas, ¿no?, desde
la institución eclesiástica, desde las instituciones monárquicas, y vamos a tener también discusiones interesantes respecto a cómo esto está cambiando actualmente, ¿no? O respecto a cómo incluso los poderes económicos que están apoyando cambian de región, ¿no? O sea, el día de hoy vemos que no es necesariamente Europa quienes apuestan, ¿no?, fuertemente por el financiamiento a estas instituciones. Ya el día de hoy vemos pues un desplazamiento hacia las economías, pues sobre todo de Asia, Asia Pacífico y Medio Oriente, ¿no? Por ahí tenemos pues el caso de China, ¿no?, que está construyendo cientos de museos para quien le interese, o posiblemente si ya conocen este caso, es muy interesante pues conocer cómo justo están manejando estos proyectos, quienes están financiando la compra y venta, pues no solo de objetos patrimoniales, sino de artistas contemporáneos en todo el mundo. Es decir, se está generando una dinámica interesante a partir de cientos de museos, ¿no? O sea, son millones y millones de dólares los que se están pues moviendo, ¿no?, a partir de esas economías y a partir de esas regiones. Algo que me parece interesante también a tomar en cuenta es precisamente en estos diversos contextos cómo va a haber una aproximación o cómo vamos a conceptualizar, ¿no?, cómo nombramos a estas dinámicas económicas, y a quienes participan de ellas, pues va a ser bien interesante. Una definición, digamos, tradicional o básica va a ser a partir de los derechos de autor, ¿no? Y a partir de los derechos de autor que propone fundamentalmente pues la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Es aquí donde va a ser, pues digamos que más sencillo para los economistas o para los estudiosos, estudiosas del cruce entre economía y cultura. Va a ser mucho más sencillo porque van a ser registros que, pues digamos, ya tienen toda una estructura jurídica de entenderse a partir de los conceptos, ¿no?, de autoría, de la creación original de una obra literaria, artística, musical. Va a tener ya también una estructura, ¿no?, en que se va a dividir esta economía, actividades pues muy delimitadas y países que se adhieren a el uso, ¿no?, de esta reglamentación o de esta concepción de la autoría y el derecho de autor. Posteriormente vamos a tener que surge, ¿no?, el concepto de industrias culturales a partir de lo que desarrollan, ¿no?, en Australia y en Reino Unido. Y vamos a tener que justamente empiezan también a combinar ya no solo lo que tomaba en cuenta los derechos de autor, sino otro tipo de contenidos que no necesariamente tengan que estar registrados, ¿no? Y que, bueno, va a ser cada vez pues más complejo contabilizar esto, pero es importante, ¿no?, saber cómo se enuncien o qué es lo que se está enmarcando bajo estas definiciones, pues va a tener un impacto en la concepción de empresas culturales y de financiamiento. Este concepto pues va a evolucionar, ¿no?, también a partir de todo el tema del mundo digital y del tema de la programación y de la creación pues del mundo del internet, ¿no? Entonces, industrias creativas va a ampliar, si ustedes se dan cuenta, va a ampliar todavía el concepto de cultural para empezar a incluir justamente no solo la explotación de derechos de autor y de la propiedad intelectual, sino también de todo aquello que está vinculado con o que es posible gracias a los intercambios digitales y a la programación, ¿no? Por eso es que aquí pongo como actividad no solo actividades artísticas o culturales, sino además la actividad de programación. Y
También tenemos pues otro tipo de concepciones como las que se abordan principalmente, ¿no?, desde Estados Unidos, donde pues no tienen ellos ningún reparo, ¿no?, ni tienen ningún problema en llamarle industria del entretenimiento, ¿no?, que muchas veces desde diferentes ámbitos pudiera tener incluso una connotación peyorativa, pero para ellos esa es la concepción de enunciar esas actividades bajo esta definición para clasificarlas económicamente, ¿no? O sea, esto va a tener que ver justo con el cruce con lo económico y con el mundo financiero. Como comentaba, la economía creativa va a comenzar a ser muy relevante, sobre todo para países que quieren pues apelar a un apoyo a estas industrias. Para muchos pues incluso fue un movimiento político, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no nos unimos todos aquellos que nos consideramos del sector cultural y artístico? ¿Por qué no nos unimos con diseñadores, programadores y el mundo digital para pues poder generar una política pública o forzar al gobierno a mirarnos como un sector económico pues bastante potente, ¿no? O sea, de más del 10% del Producto Interno Bruto para ese país? Entonces pudiera ser, ¿no?, que históricamente pues fue, digamos que una alianza pues ahí interesante entre estos sectores, pero sin duda pues son definiciones y conceptos que van tomando relevancia para los diferentes países. No todos y todas estamos de acuerdo, ¿no? Eso creo que es algo que en el sector cultural pues estamos acostumbrados, ¿no? Al conflicto, al disenso, ya que no necesariamente hay pues posturas homogéneas, ¿no? Y lo mismo sucede en términos de cómo se definen estas industrias, ¿no? Es decir, no todos los países toman en cuenta o meten en la misma cajita o en la misma bolsa a los diferentes sectores. Incluso podría ser interesante pues preguntarnos el sector de artesanías, pues qué significa, ¿no? O qué es lo que cabe dentro de artesanías para un país como Reino Unido, que para un país como México, que para países asiáticos o de África, ¿no? Es decir, cada una de estas actividades en sí mismas va a ser interesante cuestionarnos qué es lo que definen, ¿no? O qué es lo que cabe dentro de estas concepciones. En términos de patrimonio va a ser pues muy interesante que sí es un ámbito, digamos, complejo, ¿no? O sea, complejo en términos de que no necesariamente se sabe dónde meterlo, ¿no? O sea, lo metemos con turismo, lo contabilizamos como industria cultural, como sector cultural, ¿no? O sea, incluso ni siquiera lo enunciamos como industria, o qué hacemos con este sector, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues hay sectores interesantes, ¿no? Como el diseño, en que para algunos países pues es sumamente clave, ¿no?, incluirlo como una industria creativa o cultural, o la industria de la moda, ¿no?, que también sería interesante preguntarnos qué cabe dentro de esa industria, o el tema de toda la publicidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con creación de contenidos de publicidad, pues también es una industria enorme, ¿no? Y eso, pues, hay países como el nuestro, por ejemplo, que no lo consideramos, ¿no?, dentro de las industrias creativas y culturales. Estos modelos, pues, van a ser muy diversos, ¿no? O sea, como les decía, cada país va a meter dentro de esta concepción, pues, diferentes ámbitos. Hay diferentes modelos que a lo largo de los años o en las últimas 2 décadas, pues se han ido organizando, sobre todo desde una perspectiva económica, ¿no? Tenemos, digamos que el primer modelo que empezó a ser popularizado y conocido a nivel mundial, pues fue el de Reino Unido, ¿no? El Departamento de Cultura, Medios y Deportes, en el que ellos proponían, ¿no?, una serie de ámbitos que cabían dentro de estas industrias y que por lo tanto era importante apoyar. Vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos, ¿no?, de conceptualizar
el modelo de círculos concéntricos, ¿no? Que tiene que ver más bien con expresiones culturales o ámbitos artísticos que denominan principales, y a partir de ahí otras industrias relacionadas, diferentes organizaciones, ¿no? A nivel mundial que también proponen sus propios modelos, pero creo que en el caso de nuestro país, sobre todo vamos a tratar de apegarnos, ¿no? O es decir, las instituciones creo que tratan de apegarse mucho más a la propuesta de la UNESCO, que si ustedes se dan cuenta, ni siquiera denominan o utilizan el término industria, sino más bien dentro de la economía cultural definen ciertos sectores. Y va a ser muy interesante que justamente el patrimonio cultural intangible lo van a considerar como un ámbito transversal, ¿no? O sea, que tiene que ver con todos los ámbitos de la economía cultural y que por lo tanto pues va a tener siempre un impacto económico, o siempre habrá algo que medir en términos de intercambios económicos. Y vemos por acá que también pues uno de los ámbitos culturales principales va a ser el tema de patrimonio cultural y natural, como propone el modelo de la UNESCO. Por ahí creo que alguien... Hola, Ana, Michelle. Sí, muchas gracias. Perdón, es que he tenido problemas para contarme, ya estoy acá. Y a veces o abro la cámara o ya sabes, ¿no? En este sentido para encontrar dónde ubicarme, mi proyecto tiene que ver con una especie de, no una especie, sí un registro visual de patrimonio cultural. Entonces, el entregable finalmente es un producto audiovisual, se ubica más en el marco de las artes visuales. Y esta definición entonces me serviría para justamente justificar patrimonio cultural intangible de manera transversal. Es decir, lo retratado va a ser patrimonio cultural, pero el proyecto finalmente es un tema más de artes visuales. ¿Sí es por ahí más o menos la idea? ¿Podría ser? Totalmente. Y además justo ese ejemplo que pones es muy común. O sea, es muy común que no trabajemos desde un solo ámbito, ¿no? O es muy común que en realidad lo que hacemos tenga que ver con diferentes ámbitos de la economía cultural, ¿no? O sea, en el ejemplo que pones, si por ejemplo estuviéramos pensando no solo en un producto audiovisual, sino además en algo impreso, pero además va a ser de corte educativo y formativo, estamos viendo que entonces ya, digamos que los ámbitos en los que caemos o en los que impacta nuestro proyecto ya son varios, ¿no? Ya no es solo, o ya no está solo restringido a un solo ámbito, sino además pega, ¿no? En otros, que es el caso, por ejemplo, de la preservación y los archivos, ¿no? Que también, pues no necesariamente suelen, creo que muchas veces aproximarse desde el tema económico, pero sin duda son fundamentales, ¿no? Porque muchas veces sin preservación y sin que podamos hacer investigación, no podemos hacer lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que la UNESCO lo pone como un ámbito transversal, o sea, sin esto, en realidad ningún otro, ¿no? Incluso los que vemos en gris, que la UNESCO los toma como ámbitos relacionados, que tienen que ver con turismo y deportes y recreación, todos tienen que ver, ¿no? O sea, es decir, todos estos ámbitos los toman como ámbitos que siempre serán importantes o necesarios para que lo demás pues pueda existir, ¿no? O pueda desarrollarse. Pero sí, totalmente el ejemplo que pones. Muy interesante los esquemas contrastados, los anteriores, y está, porque también cuando elaboras, supongo, algún proyecto, pues obviamente enmarcas en el cliente, ¿no? Ahora sí que según el sapo, es la pedrada para estar ubicado. Esta presentación la vamos a poder contar con ella. Sí, todos los materiales yo se los comparto, incluso quien quiera las fuentes, ¿no? De cada uno de los documentos que no los quise compartir para que no se abrumaran de mucho material, pero también les puedo compartir ahora sí que toda la bibliografía para que ustedes vayan a los documentos base de las presentaciones, pero sí todos los documentos se los comparto por el Classroom.
Perfecto. Muchas gracias. Sí. En este sentido va a ser pues muy interesante justo el comparativo, ¿no? Que en términos económicos pues sabemos que es algo que todo el tiempo escuchamos, ¿no? O sea, cuánto está creciendo tal país versus otra región, en términos de Producto Interno Bruto o en términos de otros indicadores. Pero en el caso del Producto Interno Bruto de la cultura, pues va a ser todavía más complejo porque no es lo mismo, es decir, esta es una tabla que no está actualizada, es de Ernesto Piedras, en el que él tomaba los documentos oficiales, ¿no? De lo que dice cada país, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, dice que el PIB de la cultura representa para su economía en general el 4.3. En México generalmente calculamos entre el 2.8 y el 3.5, otros países más bajito, pero aquí justo lo interesante es preguntarnos qué está contabilizando cada país dentro de esta, pues ahora sí que dentro de su cuenta, ¿no? Y esto pues no necesariamente o sí va a estar ligado a la concepción de cultura, que sabemos que va a ser pues sumamente complejo y diverso, pero sí va a estar ligado a qué es lo que ellos quieren contabilizar económicamente que tenga que ver con el ámbito o los ámbitos culturales. En nuestro país tenemos ya desde hace algunos años el sistema de cuentas nacionales que en realidad desglosa el INEGI, no es que haga una estadística específica, la verdad, para la cultura, sino más bien lo que hace ahora es desglosar, ¿no? O sea, de lo que yo ya cuento, voy a tomar ciertos ámbitos para decirle al sector cultural cuánto es lo que ellos aportan o mueven en términos de economía cultural. En nuestro país, como les decía, desde hace algunos años que ya se contabiliza esto aparte, y de esta cuenta general que desglosa, pues vemos que contabiliza el tema de artesanías, una definición muy interesante que denomina producción cultural de los hogares, el comercio de productos culturales, el diseño, los medios audiovisuales, que en realidad ha crecido, es decir, dentro de la cuenta de cultura, pues ha ido creciendo, ¿no? Por la explosión también de consumo de contenidos digitales, todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, las artes escénicas, el mundo editorial, la plástica, el patrimonio y toda la música. Esta, pues, por supuesto, no está actualizada. Si vemos es de 2013, seguramente que los números han variado, pues, de manera considerable. También, pues, por el crecimiento de el consumo y acceso por Internet. Estas cifras, de todas maneras, que vemos por acá del 2.8, pues son cuestionables, ¿no? O sea, hay economistas que dijeron, ¿cómo puede ser que México con una producción cultural tan diversa y con un país pues tan grande tenga este porcentaje, ¿no? Que pareciera ser menor. Y hay otras posibilidades de contabilidad, o bueno, esto fue algo de lo que, digamos, como una crítica que hace Ernesto Piedras a las cifras oficiales, y en el que él dice es que no solo es importante contabilizar pues lo que cabe dentro de la economía formal, sino además tomar en cuenta la economía sombra, ¿no? Porque pues un supuesto que él dijo, bueno, desde el sector cultural en realidad hay muchísimo que queda fuera, digamos, de las economías formales, y hay muchísimo que se intercambia, se produce, se crea, se comparte desde la informalidad. Y él hace esta otra contabilización, también a partir de ampliar los ámbitos que toma en cuenta, pero él dice, en realidad, de los 90 a la fecha, ha ido creciendo, es decir, casi que el sector cultural, la mitad podríamos contabilizarla dentro de la economía formal, y la mitad trabajamos desde la informalidad ciertos proyectos, ¿no? Incluso a nivel personal, a veces hay
cosas que hacemos desde la informalidad y proyectos que sí quedan, digamos, registrados, ¿no? Como actividades formales económicas. Estos datos y cifras pues también van a ser importantes, ¿no? En términos de desde dónde nos enunciamos o desde dónde enunciamos el impacto que tenemos. Y también, por supuesto, que este contexto diverso, bueno, y esta es una que incluí justo en esta sesión, pero seguramente traeré otros ejemplos de esta. Esta me parece muy interesante también, no solo porque es interesante conocer lo que los países toman en cuenta como economía cultural, sino además quién está financiando eso que ellos denominan economía cultural, ¿no? Esta es una tabla en la que todo lo que está en verde es, y bueno, estas son ciudades, digamos, capitales o ciudades relevantes para sus países, ¿no? O sea, metrópolis, megametrópolis, y quién está financiando la cultura, ¿no? Vemos que países o modelos de ciudades como Estocolmo o ciudades, ¿no? En China como Shanghai, Shenzhen, nos dice que el 100% está financiado por el Estado, por instituciones públicas, ¿no? Es decir, no hay pues todavía esta entrada de patrocinios, de mecenas, ¿no? Sino en su mayoría este estudio nos dice están 100% financiadas por el Estado sus organizaciones. Y empezamos a ver otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, acá París también tiene un modelo similar, ¿no? En el que casi todo viene de financiamiento gubernamental y un porcentaje, ¿no? En amarillo tenemos el financiamiento privado y los patrocinios y otro tipo de financiamientos en gris, ¿no? Que puede ser incentivos fiscales, subsidios, ¿no? Que digamos también cuentan como financiamiento. Algo interesante de esta gráfica, que está, bueno, también es de por ahí de 2014, 2015 es este estudio, es que el promedio en las ciudades, ¿no? Que ellos revisan a nivel mundial, o el promedio en las megametrópolis, es que casi un 73% es financiado por gobiernos y en promedio el 20% viene de financiamiento privado y patrocinios. Y esto también es importante o me parece interesante tomarlo en cuenta respecto a nuestro contexto, porque va a ser muy interesante pues entrarle a las discusiones, ¿no? Sobre quién debería de financiar ciertas actividades, o seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Acerca de FIARTES o EFICINE, ¿no? Y de las discusiones que se da respecto a cómo o qué dinero privado debe de financiar las artes. Y bueno, acá pues vemos, ¿no? O sea, el promedio mundial, o sea, sería incluso iluso, ¿no? Y pensar que, no sé, en un 50%, ¿no? Las actividades, por ejemplo, de la Ciudad de México pudieran ser financiadas por financiamiento privado o patrocinios, ¿no? O sea, sería pues totalmente ilógico porque incluso hasta saldría de los promedios mundiales de lo que realmente ocurre. Contrario a otras ciudades y a otros países que van a tener pues una historia económica muy distinta a la nuestra, ¿no? En donde hay ciudades como Nueva York, en el que pues totalmente, o bueno, vamos a ver que el 70% es financiamiento privado o taquilla o patrocinio, es decir, hay fondos públicos, pero pues son un porcentaje menor, ¿no? O representan un porcentaje menor de cómo se financia a las organizaciones culturales. Ahora bien, y para avanzar un poquito y tener chance también de intercambiar ideas, no me voy a detener mucho por acá porque quisiera que también esta presentación, como son algunos datos y gráficas que también se pueden leer rápido, que lo hiciéramos en casa, pero sí quería que justo empecemos a abordar, que bueno, de esto vamos a hablar yo creo que todas las sesiones, ¿no? Del tema de empresa cultural, y es justamente esta definición que proponen compañeros y compañeras académicos de la UAM, de
Guamistapalapa con el Greco, por ahí algunos a lo mejor conocerán a este grupo de reflexión, y ellos proponen, ¿no?, justo la definición de empresa cultural como una unidad económica, ¿no?, como cualquier otra empresa. Y esto también va a ser interesante, pero que está establecida legalmente, es decir, totalmente formalizada, y que vemos, ¿no?, de nuevo aquí la palabra creativo, es decir, en la que un componente creativo es pues fundamental, pero que coloca en circulación valores simbólicos, ¿no?, ya sea a través de bienes, servicios, mercancías y o productos. Y esto pues va a ser sumamente interesante, ¿no?, porque ellos después pues comienzan, o bueno, hicieron un pequeño estudio, que también justo es el que les compartí por ahí en el Google Classroom para que lo revisemos, pero ellos hacen un muestreo, ¿no?, a partir de 93 empresas culturales en todo el país, pero también me parece interesante pues que de 350 solo 93 responden el cuestionario o quieren participar de este estudio. Y eso va a ser un reto también en términos de hablar de financiamiento, de investigación o de exploración de lo que sucede en términos económicos, porque no vamos a tener muchas, bueno, al menos en este contexto, pues no vamos a tener muchas herramientas para conocer lo que sucede. Ya en otras sesiones les compartiré si tenemos, yo creo que sí, que nos dé tiempo para que les comparta lo que hemos mapeado desde Pasaporte Cultural, pero aquí va a haber una oportunidad muy grande de exploración en realidad respecto al cruce entre lo económico y lo cultural. Y si les parece bien, voy cerrando para que podamos abrir la conversación a comentarios, preguntas, ideas. Como les decía, esta presentación es está larga, pero la verdad es que es un PDF que pues podemos ir revisando, ¿no? O revisando a detalle la gráfica que más nos interese, nos funcione. Y bueno, hay algunos elementos de esta sesión que me gustaría destacar. En resumen, la historia económica, la política institucional, cómo se aproxima en los países o las instituciones estatales al cruce entre economía y cultura, va a tener un impacto necesariamente en cómo se concibe el financiamiento a organizaciones y proyectos. Y el conocer este contexto, el posicionar este contexto, pues nos va a permitir tener, pues creo que una mejor planificación de lo que podemos hacer en nuestro contexto estatal o nacional, y nos va a dar mejores herramientas para situar. Como comentaba, el contexto nacional y regional, o incluso dentro de diferentes países, habrá estados que conciban este cruce o la economía cultural de maneras distintas, ¿no? No es lo mismo como lo concibe la Ciudad de México, que Guanajuato, que Zapopan, que Mérida, ¿no? Es decir, el contexto incluso en términos del interior nacional puede ser distinto y va a impactar en cómo se planifica la financiación a los proyectos. Y otros elementos importantes, como decía, es que en México tenemos pocos años de haber comenzado a incluir de manera específica al sector cultural como un ámbito económico, es decir, a estudiar qué es lo que sucede en esos intercambios que realizamos. Y desde mi perspectiva, pues existe un gran campo de investigación para conocer mejor la dinámica de las empresas culturales y de los proyectos y organizaciones en general, ¿no? No solo de quienes se asumen como empresa cultural. Si quieren, por aquí voy a dejar de compartir para que podamos intercambiar